Hola a todos, estamos desde el Café Otra Parte, un lugar muy bonito de Envigado. Vamos a hablar con Jorge Melguizo sobre el papel de las bibliotecas en una ciudad y especialmente sobre la Biblioteca Pública Piloto, que hoy está en medio de la polémica, pero es una biblioteca muy importante para nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Jorge? Pues hombre Juan, encantado, muchas gracias por la invitación y gracias a todos por Medellín y que sea una buena manera no solo de celebrar los 70 años de la Biblioteca Pública Piloto, sino también una buena manera de celebrar lo que todos por Medellín hace desde que nació en la defensa de lo público. Para vos, ¿qué significa la biblioteca? Estás muy cercano a la biblioteca. La Biblioteca Pública Piloto significa tres cosas. Primero, una apuesta desde la UNESCO hace 70 años en los países en desarrollo, tres bibliotecas paralelas, una en Asia, otra en África y otra en Latinoamérica. Y esa biblioteca, esa apuesta por el desarrollo desde la conformación de un sistema bibliotecario fue fundamental para Medellín. Incluso generó, por ejemplo, que Medellín tuviera la Escuela Interamericana de Bibliotecología desde la Universidad de Antioquia. Y significa la construcción de una memoria y un referente. La Biblioteca Pública Piloto ha sido durante estos 70 años uno de los centros culturales fundamentales de Medellín y del país. Dos, significa una posibilidad de la organización del sistema de bibliotecas de Medellín, es esa posibilidad desde el año 2006, cuando se creó el sistema de bibliotecas en agosto del 2006. A raíz de los parques biblioteca creamos por acuerdo municipal el sistema municipal de bibliotecas y le dimos a la Biblioteca Pública Piloto en ese momento la tarea de ser la matriz del sistema, de ser una biblioteca del orden nacional, porque dependía del Ministerio de Educación, a una biblioteca del orden municipal, con apoyo de la nación, porque se mantiene el apoyo de la nación, pero que fuera la matriz de ese sistema municipal de bibliotecas. Y hoy, con todo lo que pasa y lo que no pasa, pues la Biblioteca Pública Piloto sigue siendo una esperanza, la esperanza de que retome un camino en la conformación de un gran proyecto, no solo bibliotecario, sino de un gran proyecto cultural para la ciudad y para Antioquia, porque siempre pensamos que es una biblioteca para Medellín, pero es una biblioteca para Antioquia y para la región. Sí, las bibliotecas tienen algo mágico y a nosotros, a los lectores, nos conmueve mucho la pasión por los libros, ¿cierto? Y la comprensión de los mismos y un poco la compasión. Mi otra pregunta es, hoy cómo ves a la biblioteca, cómo la sientes, cómo está en este momento. Yo creo que hay dos respuestas para tu pregunta, Juan. Uno, cómo percibo yo como persona que se mueve, digamos, en uno de mis mundos es el de la cultura, cómo la percibo, y dos, cómo la puedo ver desde lo administrativo. Yo creo que la Biblioteca Pública Piloto ha perdido, durante mucho tiempo, ha perdido el fuelle del proyecto cultural, no solo ahora, para ser también juiciosos con la afirmación. Yo creo que hace muchos años la Biblioteca Pública Piloto dejó de ser el gran centro de pensamiento y el gran centro cultural y el gran centro de referencia bibliotecario que fue para Medellín, para Colombia y para Latinoamérica. Creo que eso es un papel que no lo ha perdido en estos 2 o 3 años de esta alcaldía, sino que lo ha perdido desde hace muchísimos años. Entonces, no es un centro de referencia, para la ciudad incluso es un lugar que se ha borrado mucho de la memoria. Yo tengo 60 años y yo nací en San Javier, en el barrio San Javier, en la Comuna 13, y para cualquier niño de 7, 8 años de hace 50 y tantos años, la Biblioteca Pública Piloto era todo, era el lugar donde íbamos. Pero cuando estaba estudiando en el Salazar y Herrera, en la América, la Biblioteca Pública Piloto era nuestro centro, ¿cierto? Era el centro cultural al que íbamos. Pero luego, cuando estaba en la Universidad de Antioquia, era el centro al que casi que teníamos que ir obligatoriamente, una vez a la semana, una vez cada 15 días, porque había algo que no podías dejar de asistir. Había una buena conferencia, había una buena conversación, había una buena exposición, había una oferta además pues impresionante de proyecto cultural. Yo creo que hoy, por lo menos la siento yo así, hoy la Biblioteca Pública Piloto no tiene en su programación académica, en su programación cultural, ni en su proyecto bibliotecario algo que emocione y que, utilizaste una palabra ahora, que conmueva a la ciudadanía, ni de Medellín, ni del área metropolitana, ni de Antioquia. Sí, es una buena biblioteca, es un espacio muy agradable, es un oasis
dentro de la ciudad, pero no creo que sea un buen referente. Y en lo administrativo, pues podemos hablar profundamente de eso. Yo creo que hoy la Biblioteca Pública Piloto arrastra algunas de esas cosas que no hemos logrado resolver desde hace años, y me incluyo, cosas que fracasamos cuando yo fui secretario de Cultura. Tuvimos fracasos en el manejo de la Biblioteca Pública Piloto cuando la recibimos de la Nación, y creo que esos fracasos de varios que hemos sido secretarios de Cultura son también evidentes hoy en el manejo de la biblioteca. Leyendo a Irene Vallejo, El infinito en un junco, que es un libro pues bellísimo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo, ella decía algo, que es que a los lectores nos une el amor por las palabras. ¿Cuál fue el primer encuentro que vos tuviste con las palabras en la biblioteca? ¿Qué librito te marcó profundamente? No te sabría responder cuál fue el primer o los primeros libros que me marcaron profundamente en la Piloto. Yo creo que yo fui a la Piloto por libros de texto. Yo creo que yo empecé a ir a la Piloto buscando un apoyo escolar, ¿cierto? Creo que fueron los primeros. Pero seguramente en la Piloto encontré algunos de los libros que luego me marcaron muy temprano, en ese paso de la infancia a la adolescencia. Mi padre era un obrero de fábrica, mi madre una ama de casa, pero en mi casa había mucha literatura, teníamos mucho. Y desde yo a los 6 años hice la primera comunión, para eso incluso me adelanté, o sea, la primera y la última, si mal no recuerdo, y cuando hice la primera comunión me regalaron libros, porque era lo que yo quería a los 6 años. Entonces yo recuerdo libros pues de los 101 Dálmatas o Tonkahuacán, que era un caballo, pero después en la Piloto seguramente fui encontrando los de Dostoyevsky, que fueron parte no de mi juventud, sino de mi adolescencia temprana. A los 10, 11 años yo estaba leyendo a Dostoyevsky, o estaba leyendo a Ana Karenina, que era muy rarísimo. Era, ¿cómo? Muy berraco. Meterme con Dostoyevsky, con el idiota de Dostoyevsky, o con los hermanos Kamarasov. Pero además encontré ahí a Germán Gess, El lobo estepario. O sea, yo era como de lecturas muy tempranas, pero además tal vez impulsado por un profesor que tuve en lo que hoy sería sexto, que era primero de bachillerato. Cuando yo tenía 10 años estaba en primero de bachillerato y leía mucho, y yo creo que muchos de esos libros hacían parte de lo que yo tomaba en la Piloto. Todos tenemos una historia similar con las palabras y con el encuentro, que es lo principal de una biblioteca. Yo creo que las bibliotecas tienen algo de especial, y es esa forma de conectarnos a través del mundo de las palabras, a través de la imaginación, a través de las conversaciones difíciles que después se logran tener cuando uno lee ciertos libros. Y yo creo que me ha pasado también lo mismo que a vos con otras bibliotecas de la ciudad. Hoy, ¿cómo percibís las bibliotecas en nuestra ciudad? Yo creo que si comparamos, a mí me gustan mucho las comparaciones. A mi esposa, cuando le preguntan cómo está tu marido, siempre dice ¿comparado con quién? Entonces a mí me gustan las comparaciones. Si comparamos lo que es hoy el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, por hablar solo de las públicas, frente a lo que era hace 20 años, tenemos un crecimiento impresionante. Es decir, hoy tenemos un mejor proyecto de sistema de bibliotecas públicas que lo que teníamos hace 20 años, en general como ciudad. Pero además hoy las bibliotecas universitarias son muy importantes. La biblioteca de la Universidad de Antioquia, o de la Nacional, o de la Universidad Bolivariana, que es una gran biblioteca, o la biblioteca de la Universidad de AFI, son grandes bibliotecas, son proyectos bibliotecarios muy importantes. O las bibliotecas de las cajas de compensación, lo que han crecido las bibliotecas de Confenalco, que siempre fueron unos impulsores tremendos para este proyecto, y las bibliotecas de Confama, que hoy tiene 16 bibliotecas en su sistema, con más de 110 personas solo Confama en el proyecto bibliotecario, es fundamental. Pero también lo que es la red de bibliotecas populares de Antioquia, Revipoa, y la fuerza que tienen en algunos sectores de Medellín, como la zona noroccidental, por ejemplo. La red de bibliotecas populares es una fuerza, han estado ahí, han estado siempre, manejadas por las propias comunidades. Yo creo que han perdido juego las bibliotecas escolares, y eso es también, cuando yo fui secretario de Cultura de Medellín 4 años, y fue un fracaso. Yo decía, era un fracaso la relación que teníamos entre Educación, Secretaría de Educación y Secretaría de Cultura, para mejorar y para impulsar las bibliotecas escolares. Y ese es parte de los desafíos que habría que tener hacia el futuro, que las bibliotecas escolares, las que están en las instituciones educativas públicas y privadas, fueran unos buenos centros de referencia para sus estudiantes. Entonces, bueno, yo, en resumen, Juan, yo creo que hoy hay mejores
Hoy tenemos un mejor sistema de bibliotecas públicas, privadas y comunitarias que lo que teníamos hace 20 años, y eso se ve reflejado en eventos como la Fiesta del Libro y la Cultura. La última versión de la Feria del Libro fue en el 2005 y tuvimos 65.000 visitantes. La última versión de la Fiesta del Libro y la Cultura en septiembre del 2022 tuvo 520.000 visitantes, y hay un gran trabajo de promoción y de emoción con la lectura, sobre todo en población infantil y juvenil. Hoy hay unas 60 organizaciones en Medellín, públicas, privadas y comunitarias, que impulsan y promueven la lectura. Hoy hay más librerías, ya no bibliotecas, más librerías que antes. Te doy un dato: en el 2004 quedaban formalmente en Medellín 8 librerías. Hace 2 años, antes de la pandemia, había 84 librerías en Medellín, y ahí están apareciendo librerías cada vez. Aquí mismo donde estamos, en otra parte, hay una pequeña pero buena librería, sí, ya no solo biblioteca. Entonces, y ahí estamos al lado de una biblioteca que además maneja con fama, aquí en el Teatro Fernando González. Ese es que es bonita, muy hermosa. Bellísima la biblioteca además, y este es un buen proyecto de biblioteca, porque es un proyecto de biblioteca que va a lo que de pronto decíamos ahora de la piloto. Son bibliotecas pensadas como centros culturales, no solo como bibliotecas. Tenemos que salirnos del libro cuando pensamos en bibliotecas. Hay que pensar en las bibliotecas como centros culturales, y eso es fundamental para pensar incluso en cosas como los perfiles de quienes dirigen las bibliotecas. Ya que hablas de centros culturales, hablemos un poquito de la cultura en Medellín. ¿Cómo percibís la cultura? ¿Qué está pasando en esta actual administración, que se ha visto varios escándalos con el secretario de Cultura? Y hace unos días leí algo, decían que la cultura de Medellín estaba en crisis. Alguien tituló de esa manera algún medio de comunicación para representar, digamos, los encontrones que tiene el sector cultural con el secretario de Cultura, Álvaro Narváez. Y yo pienso que la cultura de la ciudad no está en crisis, está en crisis el proyecto público de cultura de la ciudad, que es distinto, pero también está en crisis el proyecto público de cultura de la gobernación. Le paramos muchas bolas a Medellín siempre, porque es como lo que más nos interesa, pero descuidamos lo que pasa en Envigado. Envigado tiene un pésimo proyecto cultural, con anécdotas así puntuales, pero Envigado, para una población de 220.000 habitantes, no tiene proyecto cultural importante, o no tiene proyecto cultural bello, que tiene 800.000 habitantes, o Itagüí, que tiene 660.000. Y cuando digo proyecto cultural, son ciudades que no tienen un buen presupuesto para la cultura, ni tienen una buena gestión de los presupuestos que tienen. Medellín sigue teniendo, a pesar de todas las dificultades, un excelente presupuesto para la cultura. Eso hay que decirlo y hay que reconocerlo. Desde hace 16 años, cuando en la alcaldía del 2004 al 2007, el presupuesto de cultura se recibió en 0.68% del presupuesto total de la ciudad. O sea, se invertía menos del 1% en cultura de todo el presupuesto de inversión de Medellín, y se logró llevar durante un par de años, o sea, 2 años después, en el 2005, 2006, se logró llevar al 5% del presupuesto de la ciudad. Eso se convirtió en algo muy importante, porque es: ¿qué pasaría en tu casa si tu presupuesto se multiplica por 9 en 2 años? Eso pasó en Medellín, se multiplicó el presupuesto por 9 veces, del 0.68 al 5% en ese periodo de 2-3 años. Y se mantuvo así, con variaciones, durante las siguientes alcaldías: la de Alonso Salazar, la de Aníbal Gaviria, la de Federico Gutiérrez y la actual de Daniel Quintero. Se ha mantenido, ha bajado al 4, ha bajado al 3, ha bajado al 2. Este es el momento en el que menos porcentaje del presupuesto, en esta alcaldía es cuando menos porcentaje del presupuesto se destina a cultura. Pero en pesos es una cifra muy importante. Se sigue manejando un presupuesto superior a los 100.000 millones de pesos solo desde la Secretaría de Cultura, y eso es muy significativo en el contexto del país, pero incluso pues mucho más en el contexto de Antioquia. Algún día tendremos que hacerle una veeduría muy fuerte a la gobernación, al proyecto cultural de la gobernación, porque el presupuesto de la gobernación es infinitamente inferior al presupuesto de la alcaldía de Medellín, y Antioquia tiene 6,5 millones de habitantes y Medellín tiene 2,5 millones de habitantes. Entonces, yo me incluyo ahí, por joder mucho la vida en Medellín, nos olvidamos de Antioquia. Entonces, hoy en presupuesto sigue siendo muy importante. La preocupación que yo creo que existe hoy es: ¿y en qué se está yendo ese presupuesto? Porque no parece estarse invirtiendo bien el presupuesto, una parte importante del presupuesto de cultura. Convocatorias que salen muy tarde, convocatorias de redes artísticas que salen
en el mes 8 o en el mes 9 del año para ejecutarse en 2 meses. Entonces parece que lo importante es la ejecución del presupuesto y no la de los procesos artísticos. O dejan de lado proyectos importantes para la ciudad en la programación, por ejemplo, periódica y permanente y de calidad de los centros culturales, de las casas de la cultura, de los mismos parques biblioteca, de todo el sistema de bibliotecas, se desfortalece. No hay un hecho simbólico que para mí es muy importante. Todas las alcaldías hasta ahora, desde que se creó la Secretaría de Cultura, habían hecho algo muy simbólico con la cultura. La cultura no solo era un hecho explícito, sino un hecho simbólico. Y en ese simbolismo yo me pongo a pensar cuál va a ser el símbolo de la cultura de este periodo de Daniel Quintero y no lo encuentro. Entonces ahí por supuesto hay una responsabilidad muy fuerte de los secretarios de Cultura o de la Secretaría de Cultura. Sin embargo, desde adentro, hay que decir, Juan, que desde adentro, por fortuna, la Secretaría de Cultura es mucho más que su secretario, mucho más. Y la Secretaría de Cultura tiene equipos de profesionales excelentes y, por ejemplo, en el sistema de bibliotecas, la Secretaría de Cultura va ganando el año. La Secretaría de Cultura de Medellín en el sistema de bibliotecas tiene hoy, este año 2022, un buen presupuesto, 18.000 millones de pesos, va a terminar con una ejecución muy importante y ya garantizó para el 2023 una ejecución de 20.000 millones de pesos. Ese es el máximo presupuesto que se ha tenido para el sistema de bibliotecas en la historia. O sea, gracias a que el equipo de la Subsecretaría de Bibliotecas lo ha logrado mantener. Allá hay un equipo de profesionales que pasa por encima de la discusión y de la crisis, en fin, y que logra, como dirían en Argentina ahora que está de moda, porque hacemos esta grabación un día después del Mundial de Fútbol, de que Argentina haya ganado. En Argentina tienen un refrán que me gusta: remando en dulce de leche. Entonces hay muchos profesionales que han estado remando en dulce de leche desde adentro de la Secretaría de Cultura y desde el sistema de bibliotecas, y que han sacado el proyecto a pesar o en medio de la crisis institucional de la Secretaría de Cultura y en medio de todos los ruidos que se producen desde esa Secretaría. Volvamos un poco a la Biblioteca Pública Piloto y al reciente nombramiento del director, que es un tema que hay que tocar, que no le ha gustado mucho al sistema de bibliotecas y a mucha gente, por ejemplo, de la Universidad de Antioquia, que es el sistema de bibliotecarios de la ciudad, que no les gustó el nombramiento, y de un señor pues que no tiene el cargo ni la experiencia para dirigir una biblioteca tan importante para el país, porque es una biblioteca muy importante para el país. Sí. Mira, es muy especial esto que voy a decir. Ninguna de las personas que ha dirigido la Biblioteca Pública Piloto ha sido bibliotecólogo. Eso es muy extraño. Un director que mencionamos siempre con una referencia muy especial es Juan Luis Mejía, sí. Un director que le dio una potencia. Juan Luis es abogado. Luego vino Gloria Palomino, y Gloria es comunicadora social. Luego vino Chirley en el periodo de Federico Gutiérrez y es comunicadora social. Y luego está Ovidio, que es, no sé, administrador o algo. Ninguno, primero, digamos, como una respuesta a ASEIBI, a la Asociación de Bibliotecólogos, que siempre dice que las bibliotecas tendrían que estar dirigidas por bibliotecólogos. Yo no estoy de acuerdo. Yo, Jorge Melguizo, que fui secretario de Cultura y que estuve a cargo incluso del proyecto cultural en Confama, no estoy de acuerdo en que las bibliotecas deben ser dirigidas por bibliotecólogos. O, lo digo de otra manera, no solo por bibliotecólogos. ¿Podría haber un buen bibliotecólogo, una buena bibliotecóloga a cargo de la biblioteca? Sí, perfecto. Pero nosotros mismos, cuando en Confama, yo estaba en Confama cuando hicimos la selección de la persona que iba a dirigir las bibliotecas de Confama, y se presentaron 900 y algo de personas a ese cargo, y ganó una persona que no es bibliotecóloga, que es la actual directora de las bibliotecas de Confama, Estefanía González. Y recibimos una carta respetuosa, pero muy fuerte, de ASEIBI diciendo: es increíble que hagan una convocatoria y no designen una bibliotecóloga para dirigir el sistema de bibliotecas. Y nuestra respuesta fue más o menos esta, por resumirla, y lo digo en Confama, contando una cosa institucional, pero puede ser paralela a las bibliotecas de la ciudad. Dije, es que nosotros no estábamos buscando una bibliotecóloga para dirigir una biblioteca, estábamos buscando una persona para dirigir un centro cultural, que además es biblioteca. Entonces, cuando un proyecto como el que estamos acá, una biblioteca como la de Fernando González, aquí al lado del Teatro Fernando González, de otra parte, es un proyecto cultural, no solo una biblioteca. Entonces, ¿puede haber bibliotecólogos dirigiendo la Biblioteca Pública Piloto? Sí, y sería muy bueno. Pero
no tiene problema en que sea una persona de otro perfil. Dicho eso, creo que la alcaldía debe hacer algo, que me incluyo además como exsecretario, para no echarle la culpa solo a otros, me incluyo como exsecretario. No hemos nunca definido un perfil para el cargo de director o directora de la Biblioteca Pública Piloto. Hoy sería urgente definir ese perfil. Y yo sí creo que tendría que tener al menos un perfil de gestor cultural, al menos un perfil que se acerque a esa gestión cultural, que no puede ser un administrativo puro y duro. Porque, por ejemplo, yo creo que eso hoy se evidencia. Yo no conozco al director de la Biblioteca Pública Piloto, no lo conozco personalmente, no creo que nos hayamos coincidido nunca, pero no tengo mal concepto de Ovidio como persona. Me dicen además que es un gran tipo. Y desde el sistema de bibliotecas, desde la alcaldía, que estuve averiguando previo a esta conversación con vos, Juan, y con Todos por Medellín, estuve averiguando y me dicen que les ha ido muy bien en la relación institucional con él, que es un señor correcto, que es un señor querido, que es un señor dispuesto, que es un señor que escucha. Pero pienso que no tiene el perfil para ser un buen director programático, Sí. ni académico, ni científico de la Biblioteca Pública Piloto. Que, por ejemplo, sí era un perfil que tenía Shirley, la directora anterior. Ese que tenía, o sea, que digamos que se implicaba en su esencia de vida, en su proyecto de vida, en ese proyecto. Entonces yo creo que se necesitan personas que tengan un perfil que las implique en su esencia de vida con el proyecto cultural, científico, académico, bibliotecario, Jorge, de un espacio de estos. Jorge, yo te pregunto por ya la última pregunta. ¿Crees que en esta administración se perdió el norte de la cultura y el sistema de bibliotecas en Medellín? ¿Crees que desde lo administrativo hay personas que están en las bibliotecas y en el sistema de bibliotecas y que lo hacen muy bien y los funcionarios lo hacen bien, pero desde lo administrativo, desde la administración municipal, no hay ni un norte claro con este tema que es tan importante para la ciudad? Te voy a responder de una manera que nos daría para otro programa, para otro podcast. Y es, yo creo que ni el alcalde tiene un proyecto cultural en la cabeza, yo creo que Daniel Quintero no tiene un proyecto cultural en la cabeza, y creo que Álvaro Narváez, que viene del sector de la cultura, se ha equivocado en el manejo de la Secretaría de Cultura en relación con el mundo cultural de la ciudad. Pero, y eso le ha hecho daño a todo el proyecto cultural y no solo al sistema bibliotecario de la ciudad. Pero, como dije ahora, yo creo que específicamente en el proyecto de libros de la ciudad, en el sistema bibliotecario de la ciudad, se ha logrado mantener y se ha logrado sostener el proyecto con buen sentido. Creo que los tres hechos fundamentales del proyecto de bibliotecas de la ciudad dan cuenta de eso. Creo que hay una buena fiesta del libro, a pesar de los cambios Sí. de alcalde. Creo que la fiesta del libro ha sido un buen evento que se ha logrado sacar. Este año incluso estuvo a punto de tener un fracaso estruendoso y lograron, gracias al equipo de la Fiesta del Libro y a Ana Piedad Jaramillo como directora, lograron sacar el proyecto más allá de los líos institucionales, jurídicos, contractuales, pero la Fiesta del Libro fue un tremendo evento de ciudad. Dos, insisto, hay un buen sistema de bibliotecas públicas. Este año el sistema de bibliotecas públicas logra cumplir sus metas, logra cumplir su presupuesto y logra tener más presupuesto para el 2023, y eso es un logro tremendo del equipo del sistema de bibliotecas, y hay que felicitar a Luz Estela Peña, la directora, y a Armand Montoya, en fin, y logra mantenerse como tercer logro el plan estratégico. Están en la construcción de un plan estratégico de bibliotecas para la ciudad y logra mantenerse desde todo el equipo de bibliotecas y patrimonio el proyecto cultural. Es decir, yo creo que hay que siempre separar las dos cosas. Los fracasos de un alcalde y los fracasos de un secretario de cultura muchas veces son matizados por los logros del propio proyecto, y eso es lo fundamental. Cierro con eso, Juan. Es lo fundamental, porque yo he dicho, yo hago trabajo por Latinoamérica y me han preguntado mucho por este alcalde, y yo digo, mire, este alcalde me permite a mí decir hoy que Medellín es una ciudad construida hoy con bases antisísmicas. Es un edificio antisísmico. El edificio, cuando hay un sismo, cuando hay un terremoto, el edificio se mueve, pero si tiene bases antisísmicas no se cae. Medellín, este alcalde y este secretario de Cultura han hecho mover el edificio, incluso se ha agrietado, el edificio tiene algunas grietas y podemos hablar de esas grietas,
tiene algunas fracturas. Este secretario ha fracturado la confianza, por ejemplo, de una buena parte del sector cultural y ha agrietado muchos de los proyectos, pero el edificio no se va a caer, y eso ya es una certeza. Tal vez hace 2 años se hubiera dicho que el edificio se iba a caer, el edificio Medellín o el edificio cultural. El edificio no se va a caer, porque es muy evidente, está quedando en evidencia que el proyecto cultural de Medellín es más fuerte que el secretario de Cultura, sí, y que el proyecto de ciudad de Medellín, las alianzas público-privadas comunitarias, la consolidación de ciudadanía, el fortalecimiento de procesos de largo plazo, es más importante incluso, tiene más peso que el alcalde. Y eso es lo que se ha construido durante 30 años. Entonces, a mí me satisface ver hoy que esas bases antisísmicas están funcionando, porque funcionan como control, funcionan como barrera ante un pésimo alcalde o incluso ante un mal secretario. ¿Y cuáles son puntualmente esas 3 grietas que les ves hoy a la cultura? Yo creo que se ha destruido la confianza. Para mí hay una destrucción de la confianza en la construcción de lo público desde la alcaldía y en la construcción del secretario de Cultura en relación con el sector cultural. 2, creo que hay una grieta en no ser capaz de convocar desde el secretario de Cultura a que el proyecto cultural sea no solo un proyecto de la Secretaría de Cultura, sino de toda la alcaldía. El proyecto cultural no es un proyecto no es un proyecto de la Secretaría de Cultura. Cultura no es lo que hace la Secretaría de Cultura. El secretario de Cultura no es el secretario del sector cultural, sino el secretario de Cultura de Medellín. Y hoy no veo una alcaldía en completo, todas las secretarías, infraestructura, medio ambiente, educación, mujeres, no las veo con un proyecto cultural de ciudad, con una construcción de una nueva ciudadanía. Entonces creo que ahí hay una grieta. Y tercero, creo que hay una grieta que es la administrativa, que es esto de pensar que los procesos se resuelven con contratos, y entonces están muy ocupados, y eso es tal vez una situación muy estructural de la alcaldía de hace unos años. Están más preocupados por los contratos que por los procesos y por los proyectos. Entonces ahí hay 3 cosas para revisar, pero algunas de esas tenemos que revisarlas más allá de quienes estén al frente de la Secretaría de Cultura o de la alcaldía. Jorge, muchas gracias. Seguimos con la conversa y espero que este espacio haya sido un espacio de reflexión sobre algo tan importante como son las bibliotecas de nuestra ciudad. Bien, yo creo que hay que pensarnos las bibliotecas, hay que pensar el proyecto cultural de Medellín, y hay que pensar nosotros como ciudadanos y ciudadanas también cómo nos apropiamos y cómo fortalecemos todos estos procesos. La biblioteca pública piloto tiene que volver a ser un centro que congregue a la ciudadanía en torno a un proyecto cultural, y tiene que ser un centro dinamizador de pensamiento, un centro dinamizador de ciencia y un centro dinamizador de la cultura para Medellín y Antioquia. Y tiene, por ejemplo, en su proyecto archivístico, en su proyecto patrimonial, una gran fortaleza, y tiene que convertirse en un gran proyecto para Antioquia, no solo para Medellín, y en un gran proyecto para el país, no solo para Medellín, y en un gran proyecto para Latinoamérica, que fue la tarea que le dio la UNESCO hace 70 años.